Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Maravés, soy asesor fiscal, laboral y contable y en este vídeo te voy a responder a esa duda que tiene todo el mundo, que me hacen 80.000 veces al año y que si has llegado a este vídeo tú también tienes. Y es, ¿puedes facturar sin ser autónomo? Vamos a ello. Y la cuestión es que esta pregunta no tiene una respuesta tan clara como parece, ni sí ni no. La cuestión, hay excepciones, depende de lo que vayas a hacer. Entonces, te explico. Cuando tú te vas a dar de alta como autónomo, te das de alta en dos administraciones diferentes. Una es Seguridad Social y la otra es Hacienda. Entonces, lo normal, todo lo que considera la gente es, ser autónomo es darme de alta en Seguridad Social y pagar la cuota de autónomos. Pues tampoco es del todo cierto, porque la verdad es que también pues, te puedes dar de alta en Hacienda y no darte de alta en Seguridad Social siempre que tu actividad no sea recurrente y que no superes el salario mínimo interprofesional, que ahora mismo son 1.080 euros. Lo piensan subir, pero de momento nos quedamos con 1.080 euros. Suscríbete si no te quieres perder ningún vídeo. Entonces, ¿qué pasa? Que la cuestión es, ¿a qué consideras darte de alta como autónomo? Puedes facturar sí y no. Es lo que te estaba comentando. Si tu actividad no es recurrente, no tienes por qué darte de alta en Seguridad Social y no vas a tener que pagar esa cuota de autónomos que lastra a muchos autónomos a darse de alta. Eso es cierto. O sea, si tú vas a hacer un trabajo que sea más o menos fugaz, que digas, oye, hago este trabajo y hasta dentro de 3 meses no vuelvo a tener otro trabajo. Entonces, no hace falta que te des de alta en Seguridad Social, siempre que no sea recurrente y no superes el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Lo repito porque es muy importante. En esos casos, solo haría falta que te dieras de alta en Hacienda y entonces podrías facturar, podrías hacer esas facturas y lo que tienes que tener en cuenta es que si te das de alta en Hacienda, tienes la obligación de presentar los impuestos trimestrales. Por lo tanto, ya ves que no es tan sencillo. El único caso en el que puedes facturar sin darte de alta en ninguno de los dos sitios es si tienes una actividad que se considera profesional y que no lleve IVA. Un ejemplo muy claro de todo esto es una actividad que, por ejemplo, yo vaya a dar una charla formativa de formación reglada, por lo tanto, al ser formación reglada no tiene IVA, voy a hacer una charla, me voy a la universidad de aquí, de Castellón, por ejemplo, voy a dar una charla, doy esa charla y la universidad me hace un recibo como que me paga, no lo sé, 100 euros y ahí en ese recibo ya me hacen la retención de IRPF. En ese caso, por ejemplo, yo no tendría que darme de alta ni en Hacienda ni en Seguridad Social. ¿Por qué? Porque es algo esporádico, solo me han pagado 100 euros, por lo tanto no pasa nada, y la universidad ya me está haciendo la retención de IRPF que me va a aparecer en renta, ¿vale? Ese es un caso muy claro en el cual no tendría que darme de alta. Ahora bien, si por ejemplo yo fuera a dar clases a la universidad de continuo para todo un año, por ejemplo, ahí sí que tendría que darme de alta, porque ahí estoy haciendo una actividad recurrente. Y en ese caso, si no me diera de alta en Seguridad Social, entonces sí que me lo podrían reclamar. Creo que ese ejemplo es el más claro que te puedo dar. Entonces, ¿puedes no darte de alta en Seguridad Social? Sí, puedes evitarte la cuota de autónomos con esas características que yo te he comentado. Ahora bien, en Hacienda te vas a tener que dar de alta si tu actividad lleva IVA, porque ese IVA hay que declararlo y luego tendrás que hacer también la declaración de la renta para declarar esos rendimientos de esa actividad. Entonces, ¿puedes facturar sin estar de alta? Ya te digo, pues es algo intermedio. Puedes sí o no. Si tienes alguna duda, ya te digo, creo que te he dado el ejemplo más claro, pero si tienes alguna duda sobre tu caso en particular, déjamelo en los comentarios que intentaré responderte y ayudarte todo lo que pueda. A ver si podemos encasillarte y ver si tienes que darte de alta o no. Y ya te digo, siento no darte una respuesta clara que no sea un sí o un no, pero en este caso depende de tu actividad, depende de lo que vayas a hacer. Así que bueno, espero haberte ayudado en todo lo posible. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios que te ayudaré y nos vemos en los siguientes vídeos. Ya sabes, hey, suscríbete y dale like al vídeo que me anima mucho. Venga, nos vemos en los siguientes. ¡Hasta ahora!